Cuando las mujeres vinieron al sepulcro, incluso nos dice que ya Cristo había resucitado y todavía no había salido el sol. Esto lo podemos leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. Dice San Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Así que todavía estaba oscuro, todavía el sol no salía, cuando María vino al sepulcro y encontró que ya el sepulcro estaba abierto, que la piedra había sido quitada. Y ella fue corriendo hasta donde estaban los apóstoles y les dio aviso de que el sepulcro estaba abierto. Y 2 apóstoles fueron los primeros que corrieron al sepulcro. Uno fue Juan y el otro fue Pedro. Juan era más joven. Tenía en ese momento 21 años. Tan solo tenía 17 años y medio cuando comenzó a seguir a Jesús como discípulo. Era jovencito Juan. Y tenía 21 años cuando Jesús murió y resucitó. Pedro era más grande. Y por eso la historia nos cuenta, dice el versículo 2 de Juan 20, María Magdalena corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. San Juan 22. Al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María Magdalena fue oscuro, y más oscuro estaba dentro del sepulcro. Debe haber llevado algún tipo de antorcha de fuego, porque miró y vio que Jesús no estaba. Ella corrió y se los dejó saber a Pedro, y dice, versículo 3, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego entró Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, ¿por qué Juan creyó que Jesús había resucitado? Noten que María les había dicho: el sepulcro está abierto y Jesús no está allí, se lo llevaron, se robaron el cuerpo y no sabemos dónde lo han puesto. Todo eso se imaginó María, porque ella solamente se asomó y vio que Jesús no estaba allí, pero ya hizo la historia completa, ¿verdad? Se robaron el cuerpo, se lo llevaron, no sabemos dónde está, etcétera. Los 2 discípulos salieron corriendo como flechas. Era una emergencia, se habían robado el cuerpo de Jesús. Y cuando llegaron al sepulcro, entró Pedro primero y luego entró Juan. Pero la Biblia dice que Juan creyó. ¿Por qué Juan creyó? Exactamente. Dice que cuando él entró, vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Vean qué interesante. La
hipótesis era que se habían robado el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes creen que cuando alguien se va a robar un cuerpo, recuerden que Jesús estaba envuelto en una sábana? Nomás habían envuelto su cuerpo. Yo he estado muchas veces en Jerusalén y he visitado el sepulcro donde Cristo fue puesto. Con mi esposa fuimos. Y el sepulcro está cavado en una roca. Es decir, la montaña es de roca. Es un hueco cavado dentro de la misma montaña. Ustedes pueden leer allí mismo en San Juan, donde tienen abierto, San Juan en el capítulo 19, dice en el versículo 40, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual ninguno había sido puesto aún. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Estaba cerquita de donde lo crucificaron. El lugar donde lo crucificaron se llama el Monte de la Calavera, o también lo conocemos como el Monte Calvario. ¿Ok? ¿Por qué le llaman el Monte Calvario o el Monte de la Calavera? Eso lo pueden leer ustedes en el versículo 17 de Juan 19. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, en hebreo Gólgota. Gólgota quiere decir el monte del cráneo, o el monte de la calavera, en hebreo, Gólgota. En español le llamamos Calvario, que viene de calavera. ¿Ok? ¿Por qué le llaman así al monte? Porque literalmente tiene la forma de una calavera. Cuando usted mira esa montaña, es un monte pequeño de más o menos unos 200 metros de alto, está fuera de la muralla, del muro de Jerusalén. Usted tiene que salir por la puerta que se conoce la puerta de Damasco, porque allí nace el camino saliendo de esa puerta de Jerusalén que va hacia Damasco, hacia Siria. Saliendo por esa puerta, allí cerquita, más o menos unas 2 cuadras afuera del muro, está el Monte de la Calavera. Pero si usted mira desde arriba del muro de la ciudad de Jerusalén, usted le ve la forma de la calavera. Literalmente la montaña es blanca porque es de piedra caliza, ¿ok? Como si fuera de cal. Es blanquecina. Está hecha de roca caliza, pero tiene 2 agujeros en forma de ojos. Son 2 cavernas. Y luego tiene como torcida la nariz, con un agujero, así como se ve una calavera. Y luego en la parte de la boca tiene otra caverna más larga que va de lado a lado del monte. Y cuando usted la mira de lejos, literalmente es como estar viendo una calavera. Sobre ese monte fue crucificado Jesús, encima del monte Calvario. El sepulcro de Jesús está en el mismo monte. Notaron que dice, había cerquita del lugar donde lo crucificaron un huerto, y cerca del huerto o en el huerto un sepulcro nuevo en el cual nadie había sido puesto. El sepulcro era cavado en la roca. ¿Ok? José de Arimatea, el hombre rico, cedió su sepulcro familiar. Las personas pobres las enterraban en la tierra. Nomás hacían un hueco y le enterraban en la tierra.
Las personas que tenían un poquito más de dinero podían pagar para que les hicieran un agujero en una roca, en una montaña, alto, ¿verdad? No en el piso, sino un nicho, un hueco literalmente en la ladera de la montaña. Y esas eran las personas que tenían más dinero. Pero los que eran ricos, bien ricos, no nomás hacían un nicho. Un nicho es como un hueco, ustedes lo han visto en los cementerios, ¿verdad? Donde se meten en los nichos a los muertos. Es como un espacio donde apenas entra el cajón, ¿verdad? Y ya luego que meten el cajón lo tapan y pues ese es el sepulcro. Lo entierran, pero no bajo tierra, sino en un nicho. Pero las personas que tienen mucho dinero hacen un sepulcro familiar. Un sepulcro familiar es literalmente ahuecar en la piedra, en la roca, se cava, pero en la roca con pico, ¿no es cierto? Y se va haciendo un agujero dentro de la misma montaña. El tamaño depende de cuán grande quiera usted que sea su sepulcro familiar. Ese hueco dentro del corazón de la montaña tiene obviamente paredes, tiene una puerta por donde entrar y todo lo demás es como un cuadrado, pero un cuarto dentro de la montaña. Y ahí en ese lugar entonces se hacen los nichos dentro de el salón excavado en la montaña. Los demás nichos los hacen nomás en la pared de la montaña, afuera. Pero ese lo hacen dentro de la montaña, en el corazón de la roca, y hay que pagar bastante para huecar una roca y hacer un cuarto. En el caso donde Jesús fue puesto, no solamente tenía un cuarto, había dos cuartos. El primero se llama el cuarto de la familia. Cuando viene la familia a visitar el nicho, o el mausoleo, porque eso se le llama un mausoleo, hay un lugar donde la familia se puede sentar. Y luego entonces entra al otro cuarto, que es donde están las tumbas, los nichos. En el lugar donde Jesús fue puesto, estaban los cuartos construidos, pero los nichos están solo marcados. Marcados, es decir, con el cincel que se va ahuecando, se marca el cuadrado donde luego le tienen que ahuecar con cincel, cortar la roca para hacer el hueco y meter los cajones. Están todos marcados los nichos, pero no están ahuecados. ¿Por qué? Pues porque cada vez que moría alguien de la familia, se pagaba para que le hicieran el nicho dentro del mausoleo familiar. Pero no los hacían todos juntos, sino que cada vez que hacía falta, ahuecaban uno. Hay uno que está bien marcado y fue comenzado a hacer, pero no está ahuecado completo, nomás un pedacito de la roca. Los demás nomás están marcados la línea en la piedra. Cuando ahuecaron el segundo cuartito, al quitar toda la roca, dejaron en medio del cuarto como una mesada. Una mesa un poquito más alta que esta, más o menos de este tamaño. No tan alta como una mesa de comer, sino un poquito más baja. Y así a lo largo y angosta, más o menos del tamaño como de un cajón de muertos, de un cuerpo. Pero está hecha de la misma roca. No más que no quitaron, cuando ahuecaron, le dejaron de una vez la piedra sin esculpir y allí dejaron la mesada. ¿Para qué se usaba esa mesada? Se usaba para colocar el cuerpo y prepararlo para la sepultura. Es decir, allí ponían el cuerpo, allí lo lavaban, allí lo embalsamaban y luego, ya cuando hacían la sepultura, lo metían en la caja
y lo metían en el nicho. Y después que estaba metido dentro del nicho, entonces se tapaba la salida y ya quedaba metido dentro de la roca. En el caso de Jesús, solamente lo dejaron acostado en esa mesada, envuelto en lienzos. Ni les dio tiempo de ahuecar el nicho, nomás está marcado como que comenzaron a romperlo, pero seguramente lo iban a hacer el domingo, porque por eso dice que las mujeres vinieron trayendo las especies aromáticas. Nicodemo, que era un hombre rico, y José de Arimatea, que cedió el sepulcro de su familia para enterrar allí a Jesús, porque nadie pensaba que Jesús iba a morir. No estaban esperando su muerte, más bien estaban esperando que lo coronasen rey, pero lo mataron, lo crucificaron con solo 33 años y medio de edad. Murió joven. Y como no estaban esperando, no se había hecho provisión de un sepulcro. Y así José de Arimatea cede su sepulcro familiar para enterrar a Jesús. Lo más seguro era que ese domingo, después de pasado el sábado, iban a venir a huecar el agujero donde iban a meter el cuerpo de Cristo, pero nunca tuvieron que hacerlo. Lo interesante de todo esto es que nunca más se volvió a usar ese sepulcro. Y no se volvió a usar, ustedes saben por qué. Porque había sido el sepulcro donde había sido puesto el cuerpo del Señor. Y la familia de José de Arimatea, que eran creyentes en Cristo, lo dedicaron a ese lugar como un recordativo de que el cuerpo de Cristo estuvo allí. Incluso hay cosas que quedan en la roca que muestran que era un lugar de adoración donde la gente venía a adorar a Dios. Hay escrito en la puerta: no está aquí, ha resucitado. En la misma puerta está escrito: no está, he's not here, he's risen. No está aquí, ha resucitado. Y de esculturas más antiguas que fueron hechas en piedra, hay uno que es la forma de un pez. Bueno, no voy a explicar lo que significa, pero el nombre pez en griego se dice ichthus, pez. Y las letras de ichthus es como un acronismo del nombre de Jesús y de Jesús, Jesús. La G, Christos, Jesús, Cristo. La Z, ichthus, Theos, judíos, y la S, soter. Quiere decir Jesucristo, Dios y Salvador. Y ese pescadito está en una de las paredes de la misma del mismo sepulcro. Quiere decir que eso se esculpió recordando que allí estuvo Jesús, su cuerpo estuvo puesto allí. Bueno, lo que quería mencionarles es que cuando entraron dentro del sepulcro, vieron los lienzos y no estaban juntos. Los lienzos estaban a un lado doblados y al otro lado estaba el sudario donde había sido puesto el sudario sobre el rostro de Cristo. Es decir, las sábanas con que lo habían envuelto, y se le ponía para cubrirle el rostro a la persona, como vendría a ser como una funda, ¿verdad? Un lienzo más pequeño que era para el rostro. Cuando María se asomó, dice en el versículo 11, María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había
sido puesto. En otras palabras, cuando yo antes leía esto, yo no entendía cómo dos ángeles podían estar sentados, uno a la cabecera, si era un nicho, y otro al pie. Tenían que estar metidos dentro del hueco, pero cuando yo entré al sepulcro me di cuenta porque es una mesada de piedra, y entonces un ángel estaba sentado a la cabecera donde había estado la cabeza de Jesús, y el otro estaba sentado al otro lado a donde habían estado sus pies. El lienzo estaba doblado y el sudario estaba enrollado y puesto a un lado, no junto con los lienzos. ¿Por qué Juan creyó? Porque cualquiera que va a entrar a robar un cuerpo no se pone a quitarle la sábana con que está envuelto. Al contrario, lo agarra con todo y sale corriendo. Y mejor lo tiene envuelto. ¿Cómo se lo va a llevar sin envolver el cuerpo? No van a andar cargando un cuerpo si no está envuelto, ¿verdad? Hubieran usado las sábanas con que estaba envuelto para llevárselo, pero no, se tomaron el trabajo de doblar los lienzos. ¿Quién que va a robar un cuerpo se va a poner a doblar la sábana y luego a enrollar el sudario? Jesús era una persona muy ordenada y muy pulcra. Y los discípulos que habían pasado 3 años y medio con él y dormían juntos sabían cómo Jesús doblaba los lienzos y cómo enrollaba la funda. En aquella época se ponía como un lienzo que se llamaba justamente el sudario sobre la almohada para no ensuciarla. Hoy en día metemos la almohada dentro de la funda, pero en esa época se envolvía la almohada con un lienzo para que la sudadera que uno tiene de noche cuando está durmiendo no ensucie la almohada. A eso le llamaban el sudario. Eso fue lo que le pusieron a Cristo en su rostro. Pero Jesús, cada vez que dormía y se levantaba, enrollaba la funda de su almohada de una manera peculiar. Nadie más enrollaba. Normalmente uno agarra la funda y la dobla y la deja allí, pero Jesús la enrollaba. Y cuando Juan vio que el sudario estaba enrolladito, dijo: nadie más sino Jesús pudo haber hecho esto, porque nadie más se pone a enrollar su funda y a doblar la sábana con que se cubrió. Para Juan eso fue suficiente para creer. Ahora, lo que le estabas tratando de explicar es que cuando Jesús resucitó en la madrugada, todavía siendo oscuro, porque cuando María Magdalena llegó al sepulcro todavía no había salido el sol. Cuando las otras mujeres, leímos esta mañana, vinieron al sepulcro, ya había salido el sol. Pero cuando María Magdalena vino solita, vino todavía oscuro y ya el sepulcro estaba abierto. Es decir, Jesús no resucitó a la salida del sol. Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Incluso puede haber sido el sábado por la noche. Porque después de la puesta del sol del sábado, comienza el primer día de la semana. Y vimos esta mañana que la Biblia dice que Jesús resucitó el primer día de la semana por la mañana. Eso está en Marcos 16:9. Habiendo pues Jesús resucitado por la mañana el primer día de la semana. Sabemos que era todavía oscuro porque cuando María llegó estaba oscuro y ya Jesús no estaba en el sepulcro. Así que Jesús tiene que haber resucitado posiblemente a las 2, las 3, las 4 de la mañana, o las 11, las 12, la 1 de la noche. Lo cierto es que antes de salir el sol ya su cuerpo no estaba allí. Menciono esto porque hoy en día todo el mundo celebra la resurrección de Cristo al amanecer y le llaman el Easter Sunrise
service. El servicio quiere decir culto o adoración, y service, de la salida del sol en el domingo de resurrección. Las iglesias se juntan de varias denominaciones para ir a celebrar. Van a una montaña aquí en California, a cualquier montaña que les quede cerca, y la gente va todavía siendo oscuro, y entonces espera la salida del sol y se ponen a cantar cantos de la resurrección de Cristo. Ahora lo vamos a leer en la enciclopedia, que esta práctica no viene de la iglesia cristiana, ni es una celebración para Cristo. Esta práctica viene del paganismo. ¿Ok? Les voy a leer. Eso está tomado del World Book, volumen 1, página 782. Dice así: Astarte era la deidad femenina más importante entre los paganos semitas. Era la diosa del amor, del sexo, de la fertilidad y la maternidad entre los fenicios, los cananeos, los arameos y los árabes del sur, y aún entre los de Egipto. Su nombre en babilónico es Ishtar en Asiria, donde también era la diosa del amor, del sexo y de la guerra entre los asirios. En el Antiguo Testamento se la llama Astoret, y se describe la construcción de un altar para ella por el rey Salomón y su eventual destrucción por el buen rey Josías. Astarte se identificaba con el planeta Venus, la estrella matutina. Los griegos la llamaron Afrodita, la diosa del amor, y los romanos la conocieron como Venus. Dice el World Book, o sea, el libro de conocimientos del mundo. Sigo leyendo. Esto ahora es de Will Durant, Historia de la Civilización, volumen 1. Es un libro de historia. Dice así: en Siria, Astarte era la gran diosa madre y la reina de las prostitutas. Su adoración culminaba con el equinoccio invernal. Esto sucede alrededor del 21 de marzo cada año, cuando el día y la noche tienen exactamente la misma duración. Para nosotros le llamamos el primer día de la primavera, el 21 de marzo. Pero se conoce como el equinoccio de primavera o el equinoccio del fin del invierno, cuando comienza la primavera. Y los días y las noches son exactamente de la misma duración: 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Will Durant sigue diciendo: la prostitución religiosa florecía en Siria, así como por toda Asia Occidental. La fertilidad de la tierra estaba representada en la gran diosa madre, cuyo comercio sexual con su amante incitaba todo el proceso reproductivo y las energías reproductivas de la naturaleza. Y el sacrificio de la virginidad en los templos no era solamente una ofrenda a Astarte, pero una participación con ella en esa entrega anual que se esperaba ofreciera una sugestiva incitación a la tierra y así asegurar el crecimiento y la multiplicación de las plantas, los animales y los hombres. Es decir, ese día, comienzo de la primavera, cuando todo comienza a crecer, a florecer,
donde la tierra ahora brings forth las plantas, todo comienza a crecer, es símbolo de la fertilidad. Pero se incitaba a la tierra a producir, a crecer a través del acto sexual de las prostitutas del templo sagrado. Tanto en Canaán, que es la tierra de Canaán, se llamaba antes de llamarse Israel, la tierra de Canaán, donde el pueblo de Israel fue, como en el Líbano, que se llamaba la tierra de Tiro y Sidón en esa época, como también en Siria, como hemos leído, y en Fenicia, que queda hacia el sur de Canaán, era otro pueblo, los fenicios, los cananeos. Había 10 naciones semitas que habitaban en esa zona, 10 naciones, y todas adoraban a la diosa del amor y de la fertilidad. Sigo leyendo, de Will Durant, Historia de la Civilización. En torno al equinoccio de invierno, la fiesta de Astarte en Siria, como la de Cibeles en Frigia, se celebraba en Hierápolis con un fervor rayando en la locura. El bullicio de las flautas y los tambores se mezclaban con los lamentos de las mujeres que lloraban por el amante de Astarte que había muerto y se llamaba Adoni. Los sacerdotes bailaban frenéticamente y se cortaban con cuchillos su cuerpo. Y luego, en la oscuridad de la noche, los sacerdotes cananeos introducían una luz mística en la escena. Traían dentro de una tinaja de barro una antorcha encendida, pero la traían tapada. Cuando llegaban al lugar donde iba a ser el acto de la resurrección de Adonis o de Baal, porque es otro de los nombres de Adonis, rompían el cántaro y la luz se veía. Anunciaban que triunfalmente Adoni, el Señor, había resucitado de los muertos. Todo esto mucho antes que el pueblo de Israel viniera a Canaán, siglos antes, y mucho antes de que Cristo viniera a nacer a este mundo. Hablaban de la resurrección del Dios Sol. Los sacerdotes tocaban los labios de los adoradores con bálsamo y le susurraban a su oído a cada adorador. Cuando venían a adorar, le tocaban con bálsamo perfumado los labios y le susurraban al oído: también tú vas a resucitar como Baal, como Adonis. Era la promesa de la resurrección. En Israel, cuando los israelitas llegaron a ocupar la tierra de Canaán, el pueblo se vio guiado hacia la adoración de esta diosa femenina. En la Biblia se le llama Astoret o Astarte. Los profetas de Dios denunciaron la adoración a Astoret. También se le llamaba a la esposa de Baal Asera, pero muchos del pueblo la adoraban junto con su consorte Baal, el dios Sol. Esta adoración se realizaba en bosquecillos, en los lugares altos, en los cerros, en las montañas, donde se hacía el rito de la resurrección de Baal. Allí adoraban piedras sagradas, practicaban la adivinación y la brujería y participaban en orgías sexuales como parte de la adoración a Baal y Astoret, porque el mito de Astarte o Astoret incluía la idea de un dios sol
que resucitaba. Y los cultos en los bosques, debajo de los árboles frondosos, se realizaban a la salida del sol, al amanecer, para honrar el día de la diosa Ishtar o Astaret o Astarte. En el reino del norte, Samaria, porque finalmente la nación de Israel se dividió en dos: al sur Jerusalén y al norte Samaria. Una se llamaba el reino del norte, Israel, y la otra se llamaba el reino del sur, Judea o Judá. En el reino del norte, Israel adoraban a la diosa Astarte en su capital Samaria. Y esta nación entera, las 10 tribus del norte, fueron destruidas por causa de la idolatría a esta diosa falsa y a su amante, que era Baal. Más adelante, el rey Josías, rey de Judá, de la nación del sur, marchó sobre Samaria y destruyó los altares de Baal. Ustedes pueden leer sobre esto en Segunda de Reyes, capítulo 22. Y vean qué explícito se menciona aquí todo lo que el pueblo que había caído en la idolatría y en la prostitución estaban haciendo. Segunda de Reyes, capítulo 22, dice, comenzando en el versículo 1: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y ahora va a contar lo que hizo el rey Josías, el rey que hizo lo recto. Dice: a los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Asalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, a los maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa de Jehová. El templo de Dios había quedado en ruinas, estaba todo rasgado, estaba todo venido abajo, pero ahora Josías mandó a reparar la casa de Jehová. Y allí, reparando el templo, encontraron el libro de la ley de Jehová, el Pentateuco, los 5 libros que había escrito Moisés. Todo eso está en los versículos que siguen. Entonces, dice el versículo 14: fueron el sacerdote Hilcías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Argas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído de la ley de Judá, por cuanto me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para preguntar a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se estremeció y te humillaste delante de Jehová, por cuanto oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos,
y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Ahora, ¿qué hizo el rey? El rey decidió limpiar a Jerusalén, limpiar a Judá y limpiar aún a Samaria, y fue con su ejército a destruir todo el culto idólatra de los cananeos. Dice en el versículo 4: mandó el rey al sumo sacerdote Hisías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Betel es al norte, a Samaria. Fíjense, quemó los utensilios del culto a Baal, el dios Sol, y de su esposa, la diosa del amor, de la fertilidad y del sexo, la diosa Astarte, o Acera, como se le llama aquí. Los mandó a quemar. Quitó, versículo 5, a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal. Fíjense lo que dice: a Baal, al sol y a la luna y a los signos. ¿Cuáles son los signos? Los signos del zodíaco. Y a todo el ejército del cielo. Aquí en mi Biblia, versión 1960, dice: y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Estaban adorando a los dioses falsos, al sol, a la luna y a todos los astros y a los signos del zodíaco, a Capricornio, a Sagitario, a Cáncer, a Piscis, a Géminis, a todos los signos del zodíaco. En el templo de Jehová estaban dedicados a la idolatría. El dios principal era el dios Sol, y le quemaban perfumes al dios Sol y a la diosa Luna. El dios Sol se llamaba Baal, la diosa Luna se llamaba Astarte o Ishtar, y a los signos del zodíaco y a todo el ejército del cielo. Versículo 6: hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, y la quemó en el torrente de Cedrón, y la transformó en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, versículo 7, además derribó las casas de los sodomitas. Aquí en mi Biblia dice la prostitución idolátrica. Los sodomitas son los homosexuales, las lesbianas, las prostitutas y los prostitutos hombres que se daban a la prostitución en el templo de Jehová en Jerusalén. Y mandó a quitar las casas de los sodomitas que estaban en la casa de Jehová. En el mismo templo de Dios había casas de prostitución ritual, en los cuales tejían las mujeres tiendas para el bosque, para Acera, la diosa de los bosques, la diosa de la fertilidad.
E hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, porque ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Dedicaban a sus niños al fuego y los quemaban en el dios Moloc, en el valle del hijo de Hinón. Moloc era un dios cananeo hueco. Lo representaban con cara de buey, pero con cuerpo de hombre. Tenía los brazos extendidos así hacia afuera, de esa manera. Pero por detrás era una estatua gigantesca de hierro, hueco por dentro. Le prendían fuego por detrás, por debajo. En lugar de ojos tenía agujeros. En lugar de nariz, por la nariz, los dos huecos de la nariz, le salía humo por la nariz. Le habían puesto la chimenea para el humo que saliera por la nariz. Y los ojos salían las llamas de fuego. Y por la boca lanzaba las chispas y las llamaradas. Ese era Moloc, el dios del fuego. Y lo calentaban hasta que la imagen se ponía roja, roja. Ustedes saben, cuando ustedes ponen un hierro al fuego y lo calientan, se vuelve rojo, luminante. Y cuando Moloc estaba rojo, rojo, lo adoraban, danzando alrededor de Moloc. Se cortaban con cuchillos los cuerpos y le ofrecían a sus hijos y a sus hijas, los niños recién nacidos, que los colocaban sobre los brazos para que se frieran en los brazos de Moloc. A los niños chiquititos los quemaban en los brazos de Moloc. Eso hacían en idolatría. Todo esto era parte del culto a Baal y a Asera. Versículo 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. Caballos dedicados al dios Sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec, eunuco, el cual tenía a cargo de los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Fíjense, los carros dedicados al culto al dios Sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el pueblo al arroyo del Cedrón. En la azotea de la casa de Jehová, es decir, en la terraza arriba, salían a ver la salida del sol, y cuando salía el sol le ofrecían sacrificios en los altares arriba del techo de la casa de Jehová a la salida del sol. Todo eso lo destruyó el rey Josías. Asimismo profanó, versículo 13, el rey destruyó los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios. Ashtarot o Astoret, esa es la diosa femenina de los sidonios. Los cananeos le llamaban Asera. Los fenicios le llamaban Astarte. Y los sidonios Astoret.
y a Quemos, abominación de Moab. Los moabitas llamaban a la misma diosa Quemos. Ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así que tiene distintos nombres según las regiones de las ciudades que circundaban o las tierras que circundaban a Israel. Todos eran ídolos cananeos que representaban lo mismo, al dios Sol y a la diosa Luna. Versículo 14. Quebró las estatuas y derribó las imágenes de Acera y llenó el lugar de huesos de hombres. Quebró las estatuas, taló los bosques, hinchó el lugar de ellos de huesos de hombres. O sea, mató a toda esa gente adoradora de los ídolos. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Puso fuego al bosque junto con la imagen de Acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado todo esto. Ahora, todos los adoradores los enterraban en el cementerio de estos dioses falsos, y él sacó hasta los huesos de los adoradores y los mandó a quemar. Esto nos muestra cuán extendido estaba el culto del dios Sol y la diosa Luna por toda Canaán y por todos los pueblos semitas. ¿Ok? Ahora, déjenme leerles un parrafito más aquí de la enciclopedia. Dice así: en Sumeria y Babilonia, la diosa del amor era llamada Istar o Ishtar. La adoración a Ishtar desciende de los tiempos más remotos de Sumeria, donde su amante era su propio hijo y su amante. O sea, era incesto. Esta diosa llamada Ishtar vivía con su propio hijo, que se llamaba Tamuz, el hijo de Ishtar. En Sumeria, Ishtar era la diosa de las madres y las prostitutas, la diosa del amor y de la guerra. Dice Historia de la Civilización, volumen 1, página 235, a pesar de que sus adoradores repetidamente se dirigían a ella como la Virgen Ishtar, la Santa Virgen, la Madre Virgen, esto significaba tan solo que sus amoríos estaban libres de toda mancha de matrimonio. Es decir, le llamaban virgen porque nunca se había casado, pero era una prostituta que vivía junto con su propio hijo. Se decía que Ishtar era la hija de Sin, la diosa Luna. Su amante era Tamuz, el hijo del dios Sol. Sus adoradores y los sacerdotes le llamaban la reina del cielo. Por cierto, ella está mencionada en el libro de Jeremías. Lo pueden buscar en Jeremías, en el capítulo 7. Dice el versículo
16. Y tú, pues, Jeremías, no ores por este pueblo, no levantes por ellos clamor ni oración, no me ruegues por ellos, porque no te oiré. ¿Por qué Dios dice que no oren por el pueblo? Le dice a Jeremías. Versículo 17, ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Estaban adorando a la reina del cielo y así le llamaban a la Virgen Ishtar o Astarte, la reina del cielo. Y recuerden, le llaman Virgen o Santa Madre Virgen porque no se casó. Después que enviudó, su esposo se llamaba Nimrod. Ella, su nombre original, era la reina Semiramis y su esposo era Nimrod. Por cierto, Nimrod está mencionado en la Biblia y es el bisnieto de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de Cam nació, si no recuerdo mal, Nimrod. Déjenme ver, vamos a buscarlo, está en Génesis capítulo 10. Génesis 10 dice, los descendientes de Noé, dice, de Cam nació Cus y de Cus nació Nimrod. O sea, Nimrod no era nieto sino bisnieto de Noé. Eso lo pueden ver en el versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Fíjense, de Canaán viene de Cam, que es hijo de Noé, y otro se llamaba Cus, de ahí vienen los cusitas. Y Cus, versículo 8, engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10, y fue el comienzo de su reino, la cabecera de su reino, ¿cómo se llamó? Babel, y Erec, y Akkad, y Calne en la tierra de Shinar. ¿Ok? Shinar viene de Shin, que quiere decir la tierra del sol, porque se adoraba al sol. ¿Y dónde queda la tierra de Sinar? Lo pueden leer en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Dice el versículo 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Así que Nabucodonosor se llevó de la casa de Jehová los vasos sagrados y los metió en la tierra de Sinar, los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y su Dios se llamaba Marduk, el dios Sol, el esposo de la diosa Ishtar. Marduk es el nombre cúltico, o sea, el nombre como dios del primer rey de Babilonia que se llamó Nimrod. Si ustedes leyeron, dice que la cabecera de su reino fue Babel, y de ahí también fue y fundó Asiria y las ciudades de Asiria. 2 grandes reinos fundó Nimrod, Babilonia y Asiria.
El capítulo 11 del libro de Génesis nos cuenta cómo Nimrod se quiso hacer igual a Dios. Mandó a construir una torre tan alta que llegara hasta el cielo. Nosotros conocemos esa torre como la Torre de Babel o de Babilonia. Torre de Babel. En idioma babilónico se llama Sigurat, y Sigurat quiere decir torre. Y la Torre de Babel se conoce como Etemenanki. Etemenanki quiere decir el puente al cielo, porque hizo una torre tan alta apoyada en la tierra que llegara hasta el cielo. La torre tenía 33 pisos, la Torre de Babel. Y en el piso más alto estaba el templo al dios Sol, a Marduk, y el palacio del rey de Babilonia, Nimrod. Se sentaba arriba y desde allá gobernaba todos los de la tierra. Él era el nexo, el puente entre Dios y los hombres. El lugar donde estaba levantada la Torre de Babel, en idioma babilónico, se llama Esagila. Y Esagila quiere decir la morada de los dioses, la habitación de los dioses. Y la torre en sí se llamaba Sigurat Etemenanki, la torre que es puente del cielo, porque Nimrod quiso sentarse arriba y ser él el puente entre Dios y los hombres. Él quería que todos le adorasen como el representante de Dios. En el piso 33 de la torre estaba el templo al dios Sol Marduk y la morada de Nimrod. Ustedes conocen la historia. Dios mandó a destruir la Torre de Babel y Dios bajó y les confundió las lenguas. Pero ¿saben cuál era el plan de la Torre de Babel? ¿Sí saben cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? Llegar a ser igual a quién? Llegar a donde está Dios. Pero Nimrod quería ser igual a Dios. Vamos a leerlo. Está en el libro de Isaías, en el capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Si ustedes leen nomás el versículo 12, van a pensar que está hablando del diablo, de Satanás, porque miren lo que dice Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a ¿quién? Los meses para pronosticarte lo que vendrá sobre ti. Estos son los astrólogos, los que miran las estrellas y cuentan los meses y dicen: este nació en Capricornio, este nació en Piscis, este nació en Cáncer, este nació en tal época del año, contando los meses y viendo las estrellas para darte el pronóstico de lo que vendrá sobre ti. Comparezcan ahora los especuladores de las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará y no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sientan. Bueno, esta mujer de que está hablando aquí, la Virgen de Babilonia, la mujer voluptuosa, la mujer
delicada, la que dijo soy reina y voy a seguir siendo reina y yo soy señora y nadie me va a quitar de mi trono, es la esposa de Nimrod, que cuando él murió, ella sigue gobernando Babilonia. Nunca más se volvió a casar, por eso le llamaban la Virgen de Babilonia. Pero tuvo un hijo, aunque no se casó. Ese hijo, a saber quién fue su padre. La mujer salió embarazada, pero les hizo creer a la gente que había salido embarazada del sol. Escuchen esto. Cuando su esposo Nimrod murió, atacado por un jabalí, le hicieron el funeral impresionante y quemaron su cadáver en el fuego. Y la reina dijo que cuando las llamas y el humo del fuego subían hacia el cielo, el espíritu de Nimrod ascendió con el humo al cielo y tomó posesión del sol. Y ahora él era el dios sol. Cuando sale embarazada años más tarde, ella dice que el niño que traía en su vientre era el hijo del sol. Por cierto, la historia de cómo quedó embarazada, según la leyenda babilónica, es muy interesante. Ella dice que un día, como hacía todos los días, abría su ventana a la salida del sol para que entrara el sol en su cuarto. Pero en este día, esperando que saliera el sol, cuando el sol salió, comenzó a crecer y a hacerse grande, grande, y se acercó el sol y comenzó a dar vuelta en el cielo y comenzó a danzar y saltaba de un lado a otro, y finalmente el sol se metió por la ventana, la tiró al suelo y la dejó embarazada. Esa es la historia del nacimiento de Tamuz. Tamuz es el hijo del sol. Ella dice, le hace creer a la gente que ella es diosa y tiene el espíritu de la luna, y que cuando ella muera va a ascender al cielo para estar con su esposo, el dios sol, Marduk. Ese es el nombre del dios, pero su esposo se llamaba Nimrod. Ella se llamaba Semiramis, pero ella se hizo llamar la diosa luna. Istar, la diosa luna. Y su marido, Marduk, el dios sol. Ella dice que ese bebé que viene en su vientre es hijo del sol y de la luna. Y cuando nace, es el futuro gobernante de Babilonia. ¿Quieren saber qué día nació Tamuz? El 25 de diciembre. Ahora saben de dónde viene que el nacimiento del Hijo del Sol es el 25 de diciembre. Tamuz va creciendo en el palacio, pero cuando llega a la virilidad, su madre, que era muy hermosa, lo seduce a dormir con ella y se hace su amante, su propio hijo. Eso se llama incesto. La madre viviendo con el hijo. Y esa relación va a seguir por varios años, madre e hijo. Desde que el niño tenía 13 años de edad, comienza a dormir en la cama como marido de su propia madre. Cuando el muchacho cumple 33 años de edad, es asesinado de una manera brutal. Un crimen horrendo. Lo descuartizaron, lo cortaron en pedazos a su cuerpo
y mandaron los pedazos por todas las provincias de Babilonia, mostrando que Tamuz había sido muerto. La reina madre se desespera y manda a recoger los pedazos de Tamuz por todas partes de Babilonia. A esto se le llama, habían levantado una imagen del celo, la que despierta celos. Y me dijo, ¿no ves, hijo, no ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones. Estoy en el versículo 6. Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario, mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. No solo estaban adorando a la mujer representada por Astarot, Ishtar, la reina del sexo, la que despierta a celos. Mira, vas a ver abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, mira, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Versículo 8. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Versículo 9. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos, las imágenes de serpientes y de animales de abominación, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor, dentro de la casa de Dios. Serpientes y animales abominables, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, que estaba en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y del sahumerio subía espesura de niebla, mucho humo, incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos hacen en la casa de la casa de Israel? Hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Y me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando ¿a quién? Ahí está Tamuz mencionado por nombre en la Biblia. El dios babilónico, el hijo del sol y la luna, Tamuz. ¿Y qué estaban haciendo las mujeres en el templo de Jehová? Endechando. ¿Saben lo que es endechar? Llorar. Llorar como se llora cuando se le muere al hijo. El lloro fúnebre de la muerte de Tamuz. Ahora, es terrible ver que en la casa de Dios estaban adorando a Tamuz y llorando. ¿Saben cuántos días duraba el lloro de Tamuz? 40 días. Porque le tomó 40 días recoger los pedazos del cuerpo, y la reina madre, la diosa Ishtar, la diosa luna, iba a coser los pedazos del cuerpo de Tamuz y devolverle la vida. Lo iba a resucitar. ¿Y cómo lo iba a resucitar? Recuerden que ella es la diosa de el amor, de la fertilidad y del sexo. Y como el acto sexual es el que da la vida, porque la vida viene por el acto sexual, ella iba a tener relaciones sexuales con el cadáver de su hijo para volverlo a la vida. Ahora, manda a recoger todos los pedazos de su cuerpo y lo traen.
Pero cuando cosen el cuerpo de Tamuz, tenía 33 años de edad el muchacho, la reina se da cuenta que le falta una parte del cuerpo, muy importante para el acto que ella iba a tener con el cadáver. Le faltaba la parte principal para el acto sexual. Y entonces manda a buscar la parte del cuerpo que le falta a Tamuz por todas partes, y no la encuentran, y finalmente le dicen que la echaron al río Éufrates. Y entonces ella manda a traer redes y a recoger todos los peces que pueden sacar del río y a buscar, pues, cuál es el pescado que se comió el gusano. Y dentro de la panza de un pez encuentran el órgano sexual de Tamuz. Ahora, todo esto es muy interesante y es horrible. Esto es una abominación. Por eso la Biblia le llama: ¿quieres ver abominaciones peores que estas? Mira, mira lo que están haciendo, llorando por Tamuz. Dura 40 días. ¿Saben cómo comienzan los 40 días de luto? El sacerdote babilónico se viste de luto, se viste todo de negro, con una ropa que lleva hasta los pies, una sotana negra. Y los adoradores vienen al templo de Tamuz a llorar por Tamuz, pero comienzan 40 días antes de su resurrección. Como la resurrección cae en domingo, si ustedes cuentan 40 días hacia atrás, cae en miércoles. El comienzo de los 40 días de lloro de Tamuz. Y en ese día el sacerdote babilónico mojaba su dedo en ceniza, que es símbolo de luto, y le colocaba a los adoradores de Tamuz la letra T de Tamuz en la frente, en forma de cruz, porque la letra T tiene la forma de cruz de Tamuz. Tau, en el idioma babilónico, el Tau, y de ahí viene Taurus, que quiere decir cruz, o T de Tamuz. Entonces, la señal de la cruz en la frente es el comienzo de los 40 días de luto de endecha a Tamuz. Y eso estaban celebrando el pueblo de Dios en el santuario sagrado, consagrado a Jehová. Por eso Dios mandó a destruir la ciudad de Jerusalén. Por eso Nabucodonosor dice que Dios le entregó a la ciudad en sus manos, por las abominaciones que estaban haciendo. Y todavía dice: ¿quieres ver abominaciones peores que estas? Versículo 15. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. ¿Y qué puede ser mayor que estar celebrando la Cuaresma? Ay, por cierto, hoy en día la gente también celebra 40 días, ¿verdad? La Cuaresma. Y también le ponen la señal de la cruz en la frente con ceniza. Eso se llama miércoles ¿de qué? De cenizas. Qué interesante. Y durante la Cuaresma, ¿qué se come en lugar de carne? Y ustedes dicen: ¿pero qué tiene que ver comer pescado en Cuaresma? ¿Por qué la gente come pescado? Porque en Babilonia la reina mandó a recoger todos los peces del río, y del vientre de un pez sacó el gusano de Tamuz, lo que se le había perdido a Tamuz. Es muy interesante porque hoy en día se celebra Easter, Easter a la salida del sol. ¿Y cuáles son las abominaciones mayores que estas? Vean, versículo 16.
Y me metió en el atrio de delante de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, encorvándose al nacimiento del sol. Ahora ustedes ven de dónde viene el esperar el nacimiento del sol para adorar la salida del sol. Ahí está en la Biblia y Dios le llama abominaciones. ¿Por qué? Porque Tamuz muere, pero la madre le va a devolver la vida, y cuando recuperan la parte del cuerpo y se la cosen al cuerpo de Tamuz, ella tiene relaciones con el cadáver para devolverle la vida a Tamuz, y resucita el día de Ishtar, el día en que se celebra la fiesta de la diosa que da la vida, la diosa del sexo, del amor, de la fertilidad. La resurrección de Tamuz. Hoy en día, por cierto, escuchen esto, porque ahorita viene la Navidad, ahora van a ver todos los árboles de Navidad y todo lo que se celebra en Navidad, que es el nacimiento de Tamuz, ¿ok? Y no tuve tiempo anoche de explicarles de dónde viene el arbolito de Navidad. El árbol de Navidad es símbolo de Tamuz. La luz es símbolo de Tamuz. Por eso adornan el árbol con luces. Un montón de costumbres que vienen de Babilonia se celebran hoy en día al celebrar la Navidad, y son abominación para con Dios. Pero cuando viene la próxima fiesta, que es la más sagrada de todas entre el mundo cristiano, que se llama Semana Santa o Easter, no solo celebran la Cuaresma, igual. ¿A dónde dice la Biblia que hay que celebrar la Cuaresma? ¿Dónde dice del miércoles de cenizas? Eso no está en la Biblia, pero está entre los babilónicos, la endecha Tamuz. ¿Dónde está el comer pescado en Cuaresma? Pero eso está en la leyenda de Tamuz. Por cierto, ¿saben ustedes cómo celebran las iglesias cristianas el domingo de Easter? Por todas las tiendas adornan ¿con qué símbolo? ¿Cuáles son los símbolos que se usan para Easter? El conejo, muy bien. Le llaman el Easter Bunny, el conejo de Pascua. Y el huevo, exactamente. Y los huevos los hacen de todos colores, los decoran, los pintan, los hacen de chocolate. Y el huevo es símbolo de Easter, y el huevo es símbolo de la resurrección, porque del huevo viene la vida. Pero ¿qué tiene que ver el huevo con la resurrección de Cristo? ¿Y qué tiene que ver el conejo con la resurrección de Cristo? Pero el conejo es símbolo del sexo y de la reproducción sexual. Y si no me creen, nomás vean cuál es el símbolo de la revista pornográfica por excelencia, que se llama Playboy. ¿Cuál es el símbolo de Playboy? Un conejo, porque es el símbolo del sexo, es el símbolo de la pornografía, es el símbolo de la reproducción sexual. Porque el conejo pues es un animal que se reproduce por muchas camadas, y en un solo año puede tener hasta 4 veces hijos. Todo eso viene de la fiesta de la fertilidad y del sexo de Ishtar. No tiene nada que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Y sin embargo, la gente hoy en día andan con los conejos de Pascua y adornan las iglesias y las clases de los niños con conejitos y con huevos de Pascua. Y hasta tienen lo que se llama
el Easter Egg Hunt. ¿Han oído hablar de eso? ¿Saben lo que es el Easter Egg Hunt? Es la búsqueda de los huevos de Pascua. Les dan a los niños canastitas y esconden huevos por todas partes, y los niños van buscando por todas partes dónde están los huevos escondidos. Y cuando encuentran, dice: lo encontré, lo encontré. ¿Y qué fueron lo que encontraron? Lo que se le había perdido a Tamuz, pues. Ese es el origen de los huevos de Pascua. Buscar los huevos que se perdieron. Ahora, esto es una abominación, hasta vergüenza da de decir estas cosas, hermanos, aquí en el púlpito, y tantos que me están viendo por la televisión, pero mejor que lo sepan, para que cuando venga la próxima Easter, no vayas a participar en estas cosas que la palabra de Dios les llama abominación, y dice que vuelta las espaldas al templo de Jehová y con los rostros al oriente, el oriente es la salida del sol, se encorvaban, se arrodillaban, se inclinaban al nacimiento del sol. No solo celebraban la muerte de Tamuz y su endecha, pero también celebraban el domingo de resurrección a la salida del sol. Tengan cuidado cuando los inviten a un Easter Sunrise Service. Lo van a ver en todas las iglesias evangélicas. En el boletín lo anuncian con anticipación. Prepárense para el Easter Sunrise Service, la salida del sol. Y la gente se reúne temprano por la mañana. Eso es en el mes de marzo, fin de marzo, principios de abril, cuando comienza la primavera, la fiesta del amor, de la fertilidad y la reproducción, la adoración al nacimiento del sol. Sí, mis hermanos, las cosas que hemos considerado hoy son increíbles. Pero ustedes pueden ver claramente la relación. ¿Qué tiene que ver los huevos de Pascua y los conejos de Pascua con la muerte de Cristo? ¿Qué tienen que ver la Cuaresma con la muerte de Cristo y el miércoles de ceniza con la muerte de Cristo? Eso no está en los evangelios, eso no está en la Biblia, no tiene nada que ver. Pero si ustedes van a las verdaderas raíces y los orígenes de Easter, ahí van a encontrar la Cuaresma, el miércoles de ceniza, van a encontrar los huevos de Pascua, van a encontrar la salida del sol y adorar a la salida del sol. Todo eso viene. Y nosotros vimos hoy que Cristo no resucitó a la salida del sol. Cristo resucitó de noche. Porque a la salida del sol, es más, cuando todavía estaba oscuro, ya su sepulcro estaba ¿qué? Vacío. Así que no vengan a decir que Jesús resucitó a la salida del sol el domingo, porque la Biblia claramente nos dice que fue siendo oscuro todavía. Quiere decir que las costumbres de los pueblos son toda mentira, son abominación para con Jehová. No por nada la palabra de Dios le llama esto abominación. Y no por nada la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 18, y lo vamos a leer, fue el texto con que terminamos anoche el tema de la Navidad. Ahora lo leemos al terminar el tema del origen de la Semana Santa. Dice, versículo 1: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2, Apocalipsis 18:2: y clamó con voz potente diciendo, ha caído, 18:2, la gran Babilonia se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. ¿No creen ustedes que lo que hemos hablado hoy
que hasta vergüenza da decir estas cosas, está descrito claramente aquí. La gran Babilonia se hizo habitación de demonios, espíritu inmundos, albergue de ave sucia y aborrecible. ¿No creen ustedes que el incesto, una madre viviendo con su propio hijo y teniendo relaciones con el cadáver de su hijo, es suciedad y abominación y cosas de demonios? Por eso la Biblia le llama como le llama a la gran Babilonia, habitación de demonios. Y sigue diciendo, versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así que todas las naciones han bebido de estas enseñanzas falsas de la antigua Babilonia. Recuerden, esto comenzó en Babilonia, en la Torre de Babel. Nimrod queriendo hacerse igual a Dios, sentándose arriba en la torre que une el cielo con la tierra, que se llama el puente al cielo. De ahí viene el nombre Sumo Pontífice Babilónico, que era el título oficial del rey de Babilonia. Pontífice quiere decir, ponte es puente, ífice artífice, constructor de puente, y por eso la Torre de Babel se le llama el puente al cielo, porque ese puente lo construye Nimrod para hacerse él igual a Dios y sentarse arriba del trono y hacerse adorar como si fuera Dios. Pero Dios les confundió allí las lenguas. Él bajó y vio lo que estaban haciendo y dice que dijo Dios, nada les va a hacer desistir de lo que han planeado hacer. Nada. Por tanto, bajemos y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el habla de su compañero. Y así les confundió Dios las lenguas, y por eso la torre la dejaron de construir y se llamó el nombre de la torre Babel. Todo eso está en Génesis capítulo 11. Babel quiere decir confusión, porque allí confundió Dios las lenguas. Fíjense, la misma religión de adoración al sol, a la luna y al hijo del sol y la luna está en todas las religiones falsas del mundo. Los babilonios adoraban al sol, a la luna, al zodíaco y al hijo del sol y la luna, Tamuz. Los persas, que fue el próximo imperio mundial, los medos y persas, adoraban al sol, le llamaban el dios Mitra, adoraban a la luna y adoraban al hijo del sol y la luna. El redentor entre los persas es el hijo del sol y la luna. Los griegos también tenían la leyenda de la madre que vivía con su hijo y lo resucita. Afrodita tiene relaciones con su hijo Adonis y le vuelve a dar la vida, cada año lo resucita. Esto entre los griegos. Tienen nombres distintos, ¿por qué? Porque Dios les confundió las lenguas. Cada uno lo dice en su propia lengua, pero es la misma historia. Los egipcios tienen la famosa historia de Isis y Osiris. Y se llama el mito de Osiris, porque Osiris, que es al mismo tiempo esposo, consorte e hijo de Isis, la diosa luna, tiene relaciones con la madre. Y de ahí viene que en psicología, el famoso psicólogo Freud dice, el mito de Osiris es el hijo cohabitando con la madre, el incesto, así se le llama, el mito de Osiris, porque viene del antiguo Egipto, de la antigua Babilonia. Los griegos, los romanos también tenían a la diosa Venus. Toda la misma religión. Y no solamente los pueblos antiguos, también los pueblos de América, la misma religión. ¿Por qué creen ustedes que en Egipto hacían pirámides y aquí
en México y en todo Centroamérica también hacían pirámides del sol y de la luna. ¿Se pusieron a pensar alguna vez? ¿Por qué los aztecas adoraban al sol y a la luna? Y el redentor, el Dios redentor entre los aztecas es Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl es el hijo del sol y la luna y es el Dios redentor. Entre los mayas, exactamente igual, adoraban al sol y a la luna. En Sudamérica, los incas adoraban al sol y a la luna y a los astros, la misma religión, con distintos nombres, pero al fin y al cabo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ha hecho a beber a todas las gentes, han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Pero el versículo 4 dice: y oí una voz que desde el cielo decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Oh sí, mis hermanos, este sistema falso de religión que tuvo su origen en la antigua Babilonia y se pasó de los babilonios a los medo-persas, de los persas a los griegos, de los griegos a los romanos y de los romanos al catolicismo romano. ¿Por qué creen que el catolicismo romano adora a una mujer con un niño en los brazos? ¿Alguna vez vieron ustedes la estatua de Babilonia de Ishtar con su niño en los brazos? Así adoraban los babilonios, una mujer con un niño en los brazos, la diosa Ishtar, y el niño es Tamuz. Solo que la imagen de Ishtar con el niño en los brazos, el niño tiene cuerpo pequeñito como de niño en relación con la madre, es pequeñito, pero tiene facciones de hombre porque es también su esposo. Un niño chiquito, pero no es niño, es hombre que está en sus brazos. Lo mismo los romanos adoraban a Venus con un niño en los brazos. Lo mismo los egipcios adoraban a Isis con Osiris en sus brazos, pero Osiris es al mismo tiempo su hijo y también es su esposo, su amante. La misma inmundicia, la misma suciedad regada en todos los pueblos de la tierra. Por eso dice: Dios se ha acordado de sus pecados, de sus maldades. Y sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios va a castigar este sistema falso de adoración. ¿Dónde en la Biblia Dios nos permite adorar imágenes? Si el segundo mandamiento de la ley de Dios dice: no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. ¿De dónde viene todo esto? De la antigua Babilonia. ¿Qué? Y todo este sistema de adoración de imágenes viene de la antigua Babilonia. Todas estas fiestas que hemos visto y muchas otras que no tuvimos tiempo de ver tienen su origen en la antigua Babilonia. Por eso la Biblia, el libro de Apocalipsis, identifica la religión falsa con el nombre de Babilonia, confusión, y dice: salid de ella, pueblo mío. Dios nos llama a romper toda relación con los cultos idolátricos. Es más, Dios dice: no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. La Virgen María se le llama la Reina del Cielo.
y es adorada hasta el día de hoy como la reina del cielo. Así se le llamaba a Isis, a Ishtar. A la diosa del cielo se le llamaba la reina del cielo. Ya lo leyeron en Jeremías capítulo 7, que estaban haciendo esas abominaciones. Y Dios dice, no quiero que me ores más por este pueblo, que no intercedas más por ellos, porque ellos andan adorando imágenes y están rindiéndole culto a la reina del cielo. Y le preparaban tortas. Qué interesante, ¿se acuerdan que antenoche vimos las tortas del pan de muertos? ¿Ustedes han visto los panes de Semana Santa? Hot cross buns les llaman. Hot cross buns. Los bollos calientes con la cruz arriba. Esa era la té de Tamuz. Le preparaban tortas para la reina del cielo, y al comer la torta estaban comiendo el sacrificio a la diosa que le devuelve la vida a Tamuz. Todas esas costumbres vienen de la antigüedad. No debemos tener nada que ver con ellas, porque esto Dios lo abomina. Dios llama que su pueblo sea un pueblo santo. Termino con nuestro último versículo. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Dice el apóstol inspirado, comenzando con el versículo 14. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañería tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el fiel con el infiel? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no os contaminéis, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios quiere ser nuestro Dios, el único Dios. Él no comparte la adoración con la inmundicia o con los ídolos. Él dice en el primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Y el segundo mandamiento dice: no te harás imágenes, no te postrarás delante de las imágenes. Y el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. Miren, cuando la iglesia cristiana adoptó celebrar la resurrección de Cristo en domingo, siempre en domingo, porque la fiesta de la Pascua, y es cierto que Cristo murió un día de Pascua, tal como la Biblia lo había profetizado, como Cordero Pascual, Él murió. Pero la Pascua caía siempre el mismo día del mes, el 14 del primer mes. Pero ese día variaba de año en año el día de la semana que caía. A veces la Pascua caía en miércoles, a veces caía en jueves, a veces caía en viernes, como cayó el año que Cristo murió. A veces podía caer en sábado, podía caer en cualquier otro día de la semana.
Y por siglos la iglesia cristiana recordaba la muerte de Cristo en la Pascua. Pero en el concilio de Nicea se decidió que la Pascua se iba a celebrar siempre en viernes y el domingo de resurrección se iba a celebrar siempre en domingo, abriendo así la puerta para la adoración en domingo. Y lo que comenzó siendo solamente el domingo de resurrección, terminó siendo todos los domingos adorando al Dios Sol. Dios nos dice: salid en medio de ellos, salid, no os contaminéis, salid de ella, pueblo mío. Y por eso Dios te llama a abandonar toda costumbre que viene del paganismo. La Navidad, la Semana Santa, el domingo de resurrección, Easter, el Halloween, el Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Muertos y las demás fiestas instituidas por la Iglesia Madre, que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Dios quiere que abandonemos todo eso, que no tengamos nada que ver. ¿Qué concordia tiene el templo de Dios, que sois vosotros, con el templo de los ídolos? Dios no acepta una adoración dividida. No puedo adorar al Dios creador en domingo y decir que estoy adorando a Dios. ¿Por qué? Porque el día que Él mandó que se adore es ¿cuál? El sábado, el séptimo día. Mis hermanos que me ven por el canal de televisión, que me escuchan, si Dios ha abierto vuestros ojos para ver la realidad de lo que estamos viendo, la adoración al sol, el domingo, Sunday, día del sol, viene de la antigüedad como día dedicado al culto al Dios Sol. Pero Dios estableció el séptimo día, el sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios te está llamando a tomar una decisión hoy, a ponerte de parte de Dios, a ponerte de parte de Cristo, a ponerte de parte de su santa ley, a guardar su santo sábado, a basarte solo en lo que enseña la palabra de Dios y a romper todo vínculo, toda relación con el templo de los ídolos, porque esto es abominación para con Jehová. Te invito a que conmigo vayamos de rodillas y le pidamos al Dios del cielo que nos ayude a serle fieles a Él de todo corazón y a tomar la decisión de romper con todas estas costumbres. Miren, hermanos, aún en la iglesia adventista el diablo quiere confundir a la gente metiendo hasta la celebración de la Navidad. Y no solamente eso, hasta celebran el Día de la Madre. ¿Y ustedes saben de dónde viene el Día de la Madre? Ese no lo vimos. Es el Día de la Virgen. Es el mismo día que celebraban los babilonios, dedicados al nacimiento de la diosa madre. Era el mes de mayo, el segundo domingo de mayo, el Día de la Madre. Pero resulta que aún en las iglesias adventistas quieren celebrar el Día de la Madre. Y hasta el Día del Padre, y hasta el Día del Niño, y hasta el Día del Pastor, y no sé cuántos días más, cuando el único día que Dios bendijo y santificó es el Santo Sábado. Vamos a pedirle que Él nos mantenga fieles. Amantísimo Padre y Dios, en esta hora hemos hablado claro con tu palabra. Hemos leído los pasajes donde tú dices que abominas todo esto que viene de la religión pagana, la religión rival al único Dios verdadero, el Dios del cielo. Hemos visto, Señor, que el rival de Cristo es Tamuz, el falso Mesías, que también murió, pero realmente resucitó. El diablo, siglos antes de que esto sucediera, porque conocía las profecías, trató de introducir una falsificación de la religión verdadera a través del culto al dios Sol, la diosa Luna y el hijo del Sol y la Luna, Tamuz. Señor, perdónanos.
Si en el pasado, en nuestra ignorancia, hemos participado de estas cosas que tú aborreces, que tú abominas, perdónanos si hemos sido partícipes de estos cultos idolátricos, como el celebrar la Navidad, como el celebrar el Día de la Madre, como el celebrar el Día de Todos los Santos o Halloween, como celebrar la Semana Santa y el Easter. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a tan solo guardar tu santo día que tú bendijiste y santificaste desde la creación del mundo. Qué tremendo, Señor, pensar que la gente guarda todos estos días y tu santo sábado, que es la señal de tu poder creador y redentor, lo han hecho a un lado, porque el diablo quiere obliterar, borrar la memoria del único Dios verdadero y de Jesucristo que vino a salvarnos. Perdónanos, Señor, y danos el valor no solo para vivir de toda palabra que sale de tu boca, pero para enseñar a otros la verdad, para abrirles los ojos, para que vean la realidad de la confusión religiosa que hay en el mundo, de la gran Babilonia, y que salgan huyendo antes que ésta sea destruida y caiga, y las plagas caigan sobre ella y sea quemada con fuego. Gracias, Señor, por darnos la luz de tu palabra. Ayúdanos a ser leales a esa luz y a ser leales tan solo a Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Danos tu bendición al retirarnos, pero danos tu Espíritu Santo para vivir de acuerdo a todo lo que tu palabra enseña y cortar con todo vínculo de la religión falsa. Porque tú quieres un pueblo puro, un pueblo santo que no esté contaminado. Porque tú dices, apartaos de ellos y no os contaminéis, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Gracias, Señor, por el privilegio de llamarte Padre nuestro, porque te adoramos a ti. Porque hemos roto con todas estas relaciones que tú condenas en tu palabra, porque para llamarnos sus hijos tenemos que ser santos como tú eres santo, tenemos que ser obedientes como Cristo nos dio el ejemplo de obediencia. Gracias por escuchar nuestra oración. Te lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y bendito Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.